Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a la película de la semana. En esta ocasión tenemos a la película brasileña de Ciudad de Dios del año 2002, dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund. Es una película que ya habíamos anunciado la semana pasada, en la que íbamos a comentar. Y nada, ¿Nos ayudaron, no? sí, nos ayudaron en las votaciones, ¿no? De hecho, entre esta de Ciudad de Dios y la de Secreto en tus ojos, creo que era. Bueno, ganó Brasil y Argentina. Y nada, estaremos comentando como siempre, ya saben, guión, fotografía. No creo que hablemos un poco sobre el soundtrack acá. Así que nada, sin más rodeos, empecemos. Creo que, bueno, lo principal de cómo funciona el guión de Ciudad de Dios es cómo todo te entrega, ¿cómo decirlo? Te entrega rápido todo lo que sucede desde el inicio. Creo que empieza muy bien como empieza la metáfora de la gallina, donde creo que también empieza el monólogo del protagonista, que ahorita no sé el nombre, que es Buscapé, que habla cómo él se siente encerrado dentro de este mundo, de este submundo en el que no puede ni salir ni quedarse, ya que la favela es como la presenta, ni bien empieza la película, la presenta de por sí ya la favela en un mundo donde está entre los bandos donde no puede salir, está entre el gobierno, el cual a todos discrimina o también considera muy peligrosos a cualquiera que vive en las favelas, o incluso la propia gente con que él vive dentro, que también no puede quedarse porque él es como una especie de outsider dentro de ese mundo que está infestado por la delincuencia y las drogas. Y me gusta mucho cómo hace esta transición de contar desde el origen de las favelas. No solo toma el tema de la historia del protagonista. Creo que más que todo lo chévere de este guión es que no es que haya un protagonista, sino que sí, creo que toda la favela, todo lo que es la parte de arriba, es el protagonista, ya que es como una película coral en cual cada uno tiene sus historias. Algunos tienen más que otros, pero incluso hay micro historias que envuelven muy bien también lo que es el ambiente de lo que es la favela y cómo está inundada por la delincuencia. Recuerdo que te muestran en partes, en subtítulos, cómo hablan primero de un supuesto grupo que era el trío Ternura, que hablan de ellos que eran como los primeros delincuentes que habían, que a pesar de que eran delincuentes tenían como todavía figura moral que era su familia, el cual les decía que no debían delinquir. Algunos lograban, al menos gracias a estas figuras paternas o figuras morales, ellos por lo menos no llegaban a ser tan extremistas en cuanto a delincuencia, e incluso eran delincuentes porque querían ayudar al pueblo que no conseguía nada. Pero luego, mientras que más avanza, ya por los 70, el grupo ya liderado por C Pequeño se muestra que ya no ellos son gente que tenía una figura paternal, sino son gente que simplemente seguía por la propia moral que ellos tienen y por lo que es un mundo ya corrompido por el caos. Creo que eso es lo que también muestra que no solo es contar la historia de este hombre que está sumido entre dos mundos, sino que también te cuenta de paso todo lo que es la historia de la favela. Y como dije hace poco, que también está formado por microhistorias. No sé si recuerdan, hay una escena donde creo que simplemente es un plano enfocado que es una especie de casa donde se cuenta una pequeña historia de alguien que vivía de un chico que vivía en una casa de una señora, la traiciona, hace un negocio de drogas y al final ese chico termina arrestado y el que era su asistente que sigue con este negocio donde aparecen justo los protagonistas chiquitos que luego se convierten en los tres personajes principales de la historia. Es lo chévere también de que muestra cómo con pequeñas historias que son detallitos también muestra cómo se relacionan estos y cómo muestra más sobre su mundo de las favelas. Y creo que eso es lo chévere, o sea, creo que para hacer una película latinoamericana que tiene un nivel no de cine independiente, pero sino un cine realista, que es muy difícil de realizarlo con tanto dinero, tiene una técnica, o sea, tiene un guión digno de una gran película, por lo que obviamente no tiene nada que ver el hecho de que ya sea o no sea de Hollywood, y que permite también con la dirección de ambos directores que
hace estas transiciones desde el pasado hasta el presente y cómo cómo vemos la evolución de los protagonistas, cómo unos tratan de ir por una mejor vida moral y ética y cómo los otros son por tanto por el contexto como ellos también lo dicen, es que ellos son llevados por el poder y la malicia. Estoy también muy de acuerdo en cómo no hay un protagonista, por así decirlo. O sea, si bien es cierto que la película gira en torno a, ¿cómo se llama? Buscapé, ya en torno a él, eso es uno de los personajes que más historia tiene, pero no lo veo como protagonista tal cual, porque más que nada el protagonista de Ciudad de Dios es la misma Ciudad de Dios, la misma ciudad, la misma familia, porque todas las cosas que pasan ahí son los que impulsan a que la historia la avance, ¿no? Si fuera el protagonista, las acciones de él serían lo que decantan la historia, pero lo que ocurre en Ciudad de Dios es lo que marca el rumbo de la historia. Eso me pareció muy bueno de parte de la película, de cómo es que al final lo que te cuenta es una historia en conjunto de todo, más que la historia de un solo personaje. Y ya en sí lo que es la historia, tal cual en todo lo que muestran, es súper buena. O sea, es muy violenta, es bien realista. Y nada, eso fue lo que más me gustó, lo que más me gustó también. De que es bien violenta, bien cruda, bien ácida en ese aspecto. Es bien también. No, ni bien inicia ya tienes ahí a los niños con armas corriendo detrás de una gallina. Ya como que dejan claro cuál es el tono de Ciudad de Dios, de cómo se vive en esa ciudad. Y ya después también es muy realista, ¿no? En cómo presenta estos niveles de pobreza, de cómo la gente al final y al cabo de los que viven acá no tienen, o sea, no les queda, a algunos no les quedaba de otra más que quedarse ahí y delinquir. Eso fue lo que más me gustó. Como la película en realidad sí se centra en mostrar cómo son las vidas en la favela, en la Ciudad de Dios, y cómo también esto tiene que pagar las consecuencias, ¿no?, de los crímenes, porque cuando ocurre la guerra como que la situación se les va de las manos. Y lo que sí también me pareció curioso es que al final no dice que está basada en hechos reales. Eso sí no sabía. Galiña era ese, ¿no? Ese fue el que se encontraron en el carro, en el carro. Que supuestamente le iban a robar, pero el tipo dijo, no, que yo soy militar y que soy karateca, etc. Alguien que se alejó se metió a la militancia para evitar meterse al mundo y que fue el mejor y todo, pero que aún así por este arranque de ira, de venganza, se tuvo que volver a meter en ese mundo. Desde un inicio, Ciudad de Dios la película te deja en claro cómo va a tomar su estilo. Y lo que me gusta mucho de la historia es y más que nada también de la película, es el realismo que tiene. Si bien dijo Giancarlo lo que una película gran presupuesto no logra, sí lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Y creo que mediante eso es que lo logra, es ayuda y gracias al el estilo de cómo cuenta, cómo usan a Buscapé, un Buscapé, por así decirlo, fotógrafo, cuenta su historia, ¿no? Y mediante esa historia de él tiene otros protagonistas, ¿no? La historia es fuerte, la historia de Dios es fuerte. Y es muy triste también, ¿no? O sea, si bien primero te dicen y te cuentan la historia de Teo Ternura, cómo van desapareciendo, ¿no? Que fueron primero como decirlo, el origen como decir la motivación, por así decirlo, de que el crimen organizado en las favelas empiezan. Es triste como muestran cómo muere por así decirlo, el líder del Teo Ternura, que no me acuerdo su nombre, de este chico, que tristemente se está yendo con su novio, ¿no? Ya por fin decidió salir de esa vida y justo lo matan, ¿no? Sí. Y es la novia la única que puede salir. Y luego está este amigo que se une a la iglesia, creo, y que me imagino que él sí pudo salir a todo eso, ¿no?
Y creo que si no me equivoco es el mismo, es el mismo que encuentran en el autobús, o era otro, no me acuerdo. Porque no entendí bien cómo es que hay una parte donde Buscapé con su amigo que querían robar el autobús, pero como conocen y encuentran a este cobrador del autobús, que lo reconocían porque era de la favela. Sí, ese era no lo hicieron, el que pero comentó Jan justo ahora. No me dejó claro si era parte. Sí, ¿no? Me gusta más la historia porque muestra mucho este realismo, ¿no? Cómo era la sociedad de Dios en esa época, ¿no? Y cómo eran discriminados, y más que eso, cómo fue abandonado por el gobierno, ¿no? Totalmente, sí. Y cómo es la policía trataba a la gente de ahí, ¿no? Porque hay una parte de la historia donde están buscando prácticamente a estos asesinos y matan al niño, ¿no? Porque simplemente corrió. Y se me vino a la mente en esa parte. Al inicio, casi inicio de la película dice: si tú corres en Ciudad de Dios eres un criminal, ¿no? Y te ven como un criminal. Y es lo que hace este niño, ¿no? Y ni siquiera el niño no corre por culpa, sino corre por instinto, porque los policías pensaron, el niño pensó que los policías iban a él, ¿no? Como el niño ve que el policía está yendo a él, el niño del susto corre, y al correr los policías piensan que él es criminal. Y como que esa, por así decirlo, metáfora que dice Buscapé al inicio de que si corre en Ciudad de Dios eres un criminal, no sé cómo, era real. Y cómo matan a sangre fría a este niño, no inocente, o sea, te dejan claro qué tan, o sea, está resguardada por la policía, pero hay modo que ellos quieren, ¿no? Porque, o sea, hoy en día un policía no puede hacer eso, ¿no? Disparar a sangre fría, sobre todo a un niño, aún así haya robado, matado, ¿no? Sí. Y pues, es triste esa parte, ¿no? Incluso en esa parte ahí que comentas también le ponen, ¿no? La pistola en la mano cuando ya es cadáver para que supuestamente claro, culpable, ¿no? El niño se había defendido, el niño había sido quienes hayan atacado a la policía, ¿no? Y por eso ellos mataron. Sí. Algo así. Sí, y es muy triste, ¿no? Como vive Ciudad de Dios. Y creo que al inicio te muestra más o menos la ciudad como era, y porque hay una faceta de Buscapé niño y cómo está su barrio, y luego Buscapé ya busca un trabajo y se ve como que, por así decirlo, progresó un poco Ciudad de Dios. No se veía solo casas de un solo piso, como si fuera un condominio alineado, sino ya un poco más establecidos, como si las casas hubieran construido más pisos, o se hayan expandido un poco. Y pues me gusta el tema que tiene la película. Me gusta sobre todo, bueno, el montaje entre la fotografía, pero lo digo, o sea, el montaje de la película, más que nada el tema de edición, es muy bueno, o sea, te ayuda. Me gusta cómo están este estilo que tienen las imágenes, ¿no? Y pues algo más que me estoy olvidando, sí, se me olvidó algo más que iba a comentar, pero bueno, hasta el momento así es la impresión que tengo sobre la historia. Es muy realista y, bueno, o sea, sí, pues es realista y triste. Me recordó a Puente Piedra. Supongo que también serán parecidos a Villa María del Triunfo, porque en las partes en donde no hay pista, todo eso me hizo recordar las favelas, cuando a algunas zonas de acá de Puente que no tienen pistas, ¿no? Y es igual, todo es pura tierra. Pues la película me gustó, está muy interesante, la historia de cómo surgió al día de hoy la inseguridad, la violencia en lo que son las favelas, lo que yo pues, no conocía, solo sabía que era muy inseguro, pero esa historia al final, al saber que es verídica, ya te hace pensar cómo es que se ponen ahorita, y que es uno de los destinos más inseguros, la que es la ciudad de Río de Janeiro. Me gustaba el viaje de los personajes, cómo te presentaban la historia normal, incluían un nuevo y rebobinaban para introducirlo de una manera única, ¿no? Y en esta historia secundaria del que presentaron después se presenta un personaje más y otra vez regresan la historia para dar al origen de pues, así hasta el final que vamos de la película. ¿Cómo se llama el capítulo? El inicio del final, si no me recuerdo. Sí.
digamos que es el final de estas dos bandas que están peleando por el dominio de territorio. Y algo que me gustó y llamó la atención es cuando en la historia en los 60 veíamos como se murieron los tres ¿Tiro de ternura? el trío Ternura tuvieron, o sea, ahí eran nada más ellos tres. De ahí los que influenciaron son los hermanos o compañeros más chicos, y ellos por su lado fueron creando su imperio, ¿no? La historia de ese pequeño, cómo fue por su lado, poco a poco, cómo causaba placer matar, cómo armó su imperio literal ahí en la ciudad de Dios, hasta que se encontraba con los demás, o los demás dueños, y el viaje de ese pequeño culmina ahí, siendo siendo masacrado por la nueva generación de ¿cómo le decían? Rateritos, matones, ¿no? Ah, cierto, algo así, ¿no? Sí, pues o sea, había en diferentes tamaños lo que era la inseguridad. No solo era el monopolio el dominio de uno y de otro, sino que también para abajo de unas bandas más chiquitas, ¿no? Y pues como guión, sí me gustó cómo manejaban lo de cada uno. De una vez a otra sí me confundía en personajes, pero ya al final cuando te decías te ves los nombres, pues sí, es triste cuando ves cómo muere el amigo de ese pequeño, Benny. porque pues se volvió una persona. Bené, Ajá. como pues, se volvió muy popular, muy querido, y pues por un error de querer matar a ese pequeño, pues, se llevaron entre las patas a ese Bené. Y pues es bastante entretenido. Como decía Giancarlo, el guión, si es de una buena película, si te va contando de buena manera lo que va sucediendo, porque como les decía, de que presentaban un personaje nuevo, rebobinaban la historia para introducirlo, entonces manejaban muy bien esa estructura del personaje nuevo a cada uno, porque si no me recuerdo introducían como bastante después de cada rato, y cada personaje era muy crucial al final en la historia. O sea, ya tenías, al principio de la película no tenías concepto de quién era quién. Si tú pensabas que era un desconocido, ese pequeño, el fotógrafo que estaba en medio de una trifulca, pero ya que llegas a la escena final, ya tienes el conocimiento de todo, quién es ese pequeño, quién es digo decir Mbappé, pero no es Yo también me confundía con el Buscapé, ¿no? Buscapé, ajá, su amigo y la policía, ¿no? Y ya lo que sigue, ya sabemos cómo es el acto final de esta película. Está interesante. Hay diferentes tomas que les alcancé a dar para capturarlos, que muestran las dos vidas que hay en Río, los que viven dentro de lo que es las favelas y los que están coludidos en lo que es la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la diferencia en un mismo plano? ¿Ves la diferencia tan abismal del modo de vida de ahí? Una escena que me gustó mucho fue donde estaba en la playa, el primer encuentro que tiene con Angélica, cuando le invita su porrito ahí y se sientan a platicar, y le llegan la banda de dos rateritos a pedirle el porrito Cierto. ay, se me va el nombre. Mbappé. Ah, no, Buscapé. Buscapé. Ándale, Buscapé. Y queda el grupo de rateritos ahí, fumándose, rolándole el porrito. Y al fondo está Buscapé con Angélica, y están las montañas, la típica
escena de río, la playa, el atardecer, ¿no? Y pues sí captura buenos momentos. También me gusta cómo toma el rol de fotógrafo Buscapé, y cómo poco a poco va creciendo y conociendo a su ídolo, y al final cómo cambia la cámara de la que estamos viendo a como si fuera de primera persona, como si viéramos desde la perspectiva de Buscapé. Sí, tiene una fotografía muy interesante, de hecho. Es muy buena. Tiene como que... Está bien compuesta, porque todos esos encuadres sirven también para retratar, ¿no?, la realidad de las favelas. Y algo que justo Jin había comentado en el grupo de WhatsApp y que totalmente a mí también me gustó mucho es el montaje. O sea, el montaje general de la peli también es muy bueno, pero tiene mini montajes dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando ese pequeño, justo después de que asesina en el hostal, en el motel, bueno, después de esa parte hay un montaje, ¿no?, desde un mismo ángulo en donde se le ve a él con la pistola matando a alguien para abajo. Se repite eso en un montaje, pero con diferentes víctimas. Eso fue muy bueno. También me gustó mucho el montaje que Giancarlo comentó al inicio sobre este montaje en la casa donde se empezó a vender la droga. También es un montaje bien chévere, ¿no?, porque cuenta la historia de todos los dealers que hubieron ahí. Había transiciones. Sí, eso también es muy bueno. Sí. Transiciones también que estuvieron bien chéveres. Creo que, si no me equivoco, es el inicio cuando están jugando fútbol. El tipo, no es que... Cuando dan la vuelta... Ajá, ese de ahí. Hay una persona que da la vuelta del Buscapé hasta que se vuelve... No, cuando está de joven vuelve a niño, creo. Sí, ese de ahí. Ese también me gustó mucho. En sí, todo lo que son los montajes que tiene me gustaron un montón. Son bien divertidos. Y esos montajes como que te agilizan por momentos la película, ¿no? Si de repente se está poniendo un poco tensa, ya te meten a este montaje y que te aligera un poco la carga. Eso también me pareció interesante del ritmo en general que maneja la película, que para hacer una historia así súper cruda, realista y dura, sigue siendo entretenida. Y todo eso también creo que es gracias al montaje, en el que tiene un buen manejo del ritmo, sabe cuándo darte una escena seria, después una escena más de repente más amigable, después una más cruda cuando matan, y mezclando así todo ese compendio de edición y montaje es muy bueno. Y también realmente la fotografía, me gustan los colores de la fotografía. Habían algunas partes, ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuando justo muere Bené, este tipo, ahí están todos en la discoteca bailando y justo se ponen estas luces, ¿no?, que ponían un momento todo de sombra y después todo de luz, y así hasta que lo matan. Y esa me gustó mucho también. No, la fotografía sí está muy buena. Está bien compuesta, tiene planos muy, muy bien elaborados, y los colores que eligen también. Bueno, ahora que tema de fotografía, ahora que tocas el tema de montaje, lo que me gusta es estas imágenes sobreexpuestas. Y lo sentí más que nada como una combinación de todo. O sea, me acuerdo escenas de que empieza con un plano secuencia, luego un plano secuencia pasa una filmación en cámara en mano, de una cámara en mano un plano fijo, y están en primer plano, y están en plano general, y pasan así, ¿no?, casi toda la película. Y, o sea, no sé si ese fue el objetivo de la película, porque muy aparte de eso, el tema de, bueno, por así decirlo, de filtros o de colorización, hay partes frías, hay partes cálidas, hasta hay una parte colorida verde. Sí. No me acuerdo una escena, pero es una habitación, ¿no? Verde, también sí, están las escenas de la discoteca, y como que yo, o sea, recalco que no sé si esa fue la intención de la película al filmarse, o fue que no tuvieron como que, por así decirlo, un estilo de grabar, ¿no? Y lo grabaron de esa manera y la magia la hicieron en postproducción. Pero al menos, a mi parecer, yo lo vi de esa manera cuando estaba con mitad de película.
que, o sea, grabaron así, pusieron colores, como que si no hubieran estado de acuerdo, pero sí, pero en postproducción se hicieron la magia, porque es donde ves cómo juegan, ¿no? Con la exposición de cada toma, los colores, las sombras, y es lo que me llamó mucho la atención. Es un gran logro esa película, ¿no? Es una de las películas más sobresalientes de Latinoamérica. No por ser tan independiente, sino por el realismo que tiene la película, ¿no? Por cómo está contada la historia, por cómo está desarrollado todos sus aspectos visuales. Y lo que me faltó retocar anterior es lo que me recalco mucho, es el diseño de producción que tiene la película. No, cierto, es muy genial, o sea, el gran trabajo que te hacen para ambientar cada escena, para ambientar cada cuarto, sobre todo la parte del lugar donde habitabas de pequeño, ¿no? Es genial. O quizás, y lo que también ayuda mucho es, me imagino que también las calles no habrán cambiado mucho de esa zona, pero se presta también para eso toda la ciudad, ¿no? Las calles donde se graba la película. Y bueno, es un gran trabajo de producción también. Y es todo eso, o sea, es buena historia, tiene todo genial. No le vi ningún punto en contra de la película. La habría dejado pasar por alto, pero habrá sido tan minúsculo que no le tomé importancia. Pero es muy buena película. Bueno, yo también creo que es muy buena película, es súper buena. Tiene lo que más me ha gustado así en términos de cómo han hecho la película es el ritmo que maneja. O sea, normalmente este tipo de historias así de crudas se pueden hacer un poco pesadas, ¿no? Por eso mismo, porque aborda circunstancias bien fuertes, pero acá no. Y a pesar de que dura 2 horas con casi 10 minutos, se ayuda mucho al montaje a que se sienta ligera. Porque si bien es cierto que es una película que aborda algo tan crudo como es la violencia en las calles, bueno, en este caso en la favela, tiene un ritmo tan bueno, tan bien hecho que se siente entretenido. O sea, a pesar de que es una película muy buena, con un guión muy bueno, con personajes buenos y todo ese trasfondo tan crudo, sigue siendo entretenida de ver porque maneja un ritmo tan bueno que constantemente está pasando algo y constantemente te engancha como espectador, ¿no? Eso fue lo que me parece algo que de resaltar de la película. Y lo otro también es el realismo. O sea, obviamente ninguno de nosotros creo que conocemos cómo son las cosas allá en la favela. No sabemos si serán tal cual las que muestran en la película. Yo supongo que sí serán así de crudas, pero he podido ver cosas parecidas a las que yo he visto aquí en Puente. O sea, en las partes pobres, ¿no? Se parecen. Cuando me he ido a los cerros a explorar cuando era niño, también he visto un poco de eso. Me he encontrado parecidos a la realidad de acá, así que sí debe ser una obra muy que retrata de manera muy fiel lo que es la realidad de la violencia allá. Y eso me parece muy bueno. ¿Y tú, Chava? Y como conclusión puedo decir igual que es una película buena, seria, muy digerible, y lo que más me gusta es que está basada en hechos reales. Ya veo por qué es tan aclamada la película. Muchos logros técnicos, como dice Jan. Igual no le veo nada que me guste de la película. Pero creo que no, o sea, todo está bien, muy bien contado, la historia de cada personaje. Y si no conocías ningún personaje o lo confundías, te lo dejaban muy claro en todo el desarrollo de estas 2 horas de película. Pero en conclusión es buena, lo recomendamos. Quieren saber un poquito más sobre lo que era la vida de la situación de la delincuencia en lo que son las favelas, que por sí son ya muy, muy problemáticas. Aquí se ve una historia verídica de cómo surgió todo esto. Entonces llegamos
al final de este video. Quedé. Este fue nuestro análisis de Ciudad de Dios. Y bueno, obviamente es muy recomendado, si es que no lo has visto, Tienen que hablarlo. tienes que verlo. Y pues, nada, la película la próxima semana, confírmame el año de Lady Pro. 2017. La próxima semana, la película de la semana va a ser Lady Pearl del año 7. Esa es Veanla para que que comenten también Mujercitas, ¿no? Ajá, la misma directora, ¿no? Es como Greta Gerwig. Leader Woman. Greta Gerwig, Creo que sí. algo así creo que se llama la directora. Creo que sí. Pero está en la misma actriz, pues la que Lady Pearl. Ah, sí, ella. Entonces, gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, gente.